Buenas tardes, otro jueves en el Senado de la Nación. Aquí, en artículo 16, en el Salón Eva Perón, felices de poder hacer una nueva emisión de este programa que tiene que ver con las igualdades. Siempre decimos, la Constitución nos gusta toda completa, pero hay un artículo, que es el 16, que nos habla de nuestras igualdades. Y por eso entrevistamos mujeres. Mujeres porque la voz de la mujer siempre está menos presente en la escena de los medios de comunicación y es tan importante poder conocer a mujeres activistas, mujeres luchadoras, mujeres que impulsan procesos jurídicos, procesos legislativos, procesos de cambio sistémico. Hoy tenemos una invitada para hablar de un tema que de alguna manera atraviesa grandes debates que se están dando hoy en la sociedad. Por ejemplo, cuando escuchamos estos debates sobre la inseguridad, sobre la justicia, sobre la necesidad de construir paradigmas jurídicos que reflejen los nuevos consensos sociales. Si hablamos de la seguridad y de las políticas de seguridad, nosotros entendemos que la actual Ley 23737, que es la Ley Nacional de Estupefacientes, hoy nos limita para abordar una agenda de seguridad que sea más eficaz, que pueda cumplir con una perspectiva de derechos humanos, que también cuide la economía, que no dilapide recursos jurídicos y policiales. Y por eso hablar de la Ley 23737 como un problema, como una barrera para lograr que tengamos una sociedad con mayor seguridad y con mayor justicia, es parte de la agenda del programa de hoy. José María no puede estar con nosotros, está de viaje en Salta, le mando un beso, está visitando a su mamá, que está enferma, y entonces vamos a ver un tape que tenemos para presentar a la invitada. Señor director, vamos con el tape. Gabriela Basalo tiene 28 años, es abogada penalista y se desempeña como asesora jurídica de la revista THC. Es jefa del departamento jurídico del Centro de Estudios de la Cultura Canábica y actualmente genera material jurídico para la modificación de la política de drogas de nuestro país, asesorando legisladores en la materia. Patrocina algunos casos de víctimas de la vigente Ley 23.737. Produce contenidos para la prevención de usuarios de droga en cuanto a detenciones ilegales y es una de las redactoras de los aportes del Movimiento Social Canábico para el debate del anteproyecto de reforma del Código Penal. Hoy, en artículo 16, nos visita Gabriela Basalo. Gabriela, bienvenida a Artículo 16. Gracias. A Senado TV. Gabriela, sos abogada patrocinante de víctimas de la actuación de la justicia y la policía en el marco del cumplimiento de una ley vigente que es la 23737. Sí. ¿Cómo es hoy nuestro país en realidad con las implicancias de la ley? Hay gente que cree que hoy no se llevan detenido a un pibe o a una piba por una dosis de drogas como por ejemplo tener un cigarrillo, un porro en el bolsillo. ¿Esto ocurre o no? Sí, ocurre y abismalmente. Hace poco la Procuración General de la Nación sacó cifras y las tasas siguen siendo las mismas que antes. O sea, los usuarios de drogas siguen siendo utilizados para justificar una persecución al narcotráfico que en hechos jamás se realiza. Estamos hablando de datos basados en la evidencia. Exactamente, los usuarios de drogas hoy por hoy siguen siendo criminalizados, se les siguen abriendo causas penales desde por tener un cigarrillo de marihuana, por consumir un cigarrillo de marihuana en la calle, por tener una planta y de ahí para arriba, digo, en cantidades y en circunstancias. ¿Quién provee datos basados en la evidencia para no hablar de este tema tan complejo sin hablar basado justamente en lo que realmente ocurre y no lo que suponemos que ocurre, no de la sensación de inseguridad, sino de la inseguridad o la seguridad que esta ley genera o vulnera? La Procuración General de la Nación, lo que te contaba, hay cifras claras de cuántas son las causas que se inician por infracción a la ley 23737. Dentro de esto, siempre por lo general hay un pequeño margen de error según cómo se caratule el hecho, porque dentro de la ley de drogas hay dos figuras, que es la tenencia para consumo y la tenencia simple, que el límite entre ambas es muy difuso.
Entonces, bueno, eso puede cambiar, hacer variar un poco las estadísticas, pero principalmente lo que demuestran es que, como sucedía en el 2009, el 70% de las personas a quienes se les inicia una causa por infracción a la ley 23737 son usuarios de drogas y que el 3% terminan siendo personas condenadas por narcotráfico. A ver, del 100% del 30%, del total de las causas, solo el 3% finalmente son personas... Solo el 30, perdón, me había equivocado en el 3, el 30. Y son personas que realmente habían cometido el delito. Algún hecho relacionado con el narcotráfico, dentro de los cuales también podemos incluir lo que se llama mulitas, pequeñas ventas, etcétera. No estamos hablando de también. Exactamente, no estamos hablando de grandes narcotraficantes. O sea que hay un 70% de causas, digo porque cuando hablamos de la democratización de la justicia, cuando hablamos de la seguridad como un valor, de la inseguridad que puede generar la perspectiva de que la justicia no está funcionando como hace falta para los tiempos que corren, cuando hablamos de la administración pública, de la transparencia, incluso de la corrupción, yo pienso que si el 70% de causas iniciadas de personas criminalizadas son para simples usuarios y usuarias de sustancias, ahí encontramos un caudal por donde se va seguridad, recursos policiales, recursos judiciales y además personas vulneradas, criminalizadas dentro del sistema penal. Exactamente. ¿Esto es una realidad? Es una realidad que pasa todos los días. A veces escuchamos que hay una falsa concepción del Estado actual de Derecho a partir de alguno, aunque hubo dos, fallos de la Corte Suprema de Justicia, y entonces hay popularmente un mal entendimiento de pensar que en la Argentina están despenalizadas las drogas porque hay dos fallos que dijeron ¿qué cosa, Gabriela? No, los fallos lo que dijeron fue que era inconstitucional penalizar la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Y en los dos casos de los que estamos hablando, da la casualidad de que fue muy escasa la cantidad de estupefacientes secuestrada. Entonces, primero, los fallos de la Corte no son de cumplimiento obligatorio ni para los tribunales inferiores y mucho menos para las fuerzas de seguridad. Con lo cual, para que se haga extensivo eso mismo que dijo la Corte Suprema de Justicia en el fallo Arriola, por ejemplo, una persona tiene que transitar todo un proceso judicial, que siquiera puede terminar en la primer condena, es decir, por lo general va a tener que apelar y en muchos casos llegar hasta la Corte Suprema nuevamente para que la Corte vuelva a decir exactamente lo mismo. Si lo pensáramos en términos de lo que una persona experimenta en lo concreto, hay que decir que la ley 23737 está vigente, en plena vigencia, que para que una persona por vía judicial quede exenta de cumplir con una condena, tiene que haber una declaración judicial para ese caso individual. Te cuento un ejemplo corto, o sea, vos hoy por hoy a cualquier chico lo demoran en la calle y le encuentran un cigarrillo de marihuana, esa persona es demorada en comisaría, por lo general, dependiendo de la cantidad, hablando de un cigarrillo de marihuana, supongamos que todos los jueces deberían entender que es para consumo personal, pero va a estar demorada entre 11 horas y 12 horas, luego de lo cual se le va a abrir una causa judicial, esa persona va a tener que contratar un abogado, no va a poder ausentarse de su domicilio, va a tener que estar sujeto a proceso y correr el riesgo de que el juez que le haya tocado en suerte declare o no, haga extensivo o no el fallo Arriola, declare o no la inconstitucionalidad de esa penalización en el caso concreto. Entonces, hubo intervención de recursos policiales, esa persona tuvo que dormir en una comisaría expuesta a otros riesgos, tal vez perder el empleo, tal vez perder los estudios, seguramente una crisis social familiar en su entorno, que es la criminalización del sujeto, y para acceder, en el caso de que lo logre, a que la justicia entienda de que ahí no hay un hecho punible, tiene que tener acceso a la justicia, que no todos y todas tienen, contratar un abogado o una abogada penalista que entiendan la materia. O que el Estado le otorgue un defensor oficial que realmente le defienda. Y además la justicia, en este caso, se toma un criterio de desfederalización de la justicia. La federalización de la justicia, quiero decir, donde cada provincia tiene su entendimiento propio.
Yo te diría cada departamento judicial y dentro de cada departamento judicial cada juez. Esto es una lotería, depende del juez que te toque, la misma cantidad le puede parecer que excede o no el consumo personal, depende del juez que te toque, te puede otorgar o no la libertad y depende del juez que te toque, puede o no hacer extensivo el fallo de la Corte. Nosotros tenemos el paradigmático caso de Golot y de Aguirre, que son dos personas que en un plazo de 8 meses en el mismo departamento judicial fueron juzgadas por cultivo de marihuana. En el caso de Golot fueron 39 plantas y en el caso de Pablo Aguirre fueron 14. En el caso de Golot logramos que se haga extensiva la interpretación y se lo sobresea por el cultivo de 39 plantas, es decir, que se consideró que esas 39 plantas era para todo el consumo anual de él. Hay un juez que entendió que 39 plantas, en el caso de Golot, no aplicaba la 23737 en lo punitivo y entonces no fue criminalizada esta persona. Exacto, que tenía esas plantas para destinarlas a su consumo personal y que el consumo personal es un derecho constitucional. 8 meses después, con el mismo fiscal en el mismo departamento judicial, otro juez entendió que 14 plantas para otro caso excedía el consumo personal y lo condenó a 4 años de cárcel. 4 años que se hicieron de cumplimiento efectivo. Todavía no se hicieron de cumplimiento efectivo porque si la memoria no me falla, esto fue en el 2010. Desde el 2010 nos encontramos en distintas instancias de apelación. Hemos logrado revocar la sentencia condenatoria y hoy por hoy volvemos a estar en Cámara de Casación solicitando la inconstitucionalidad. Mientras tanto, y cuando uno piensa en las personas y sus necesidades, personas que pueden tener necesidades de atención sanitaria, de salud mental, de desintoxicación, de lo que sea, también hay personas que no necesitan una desintoxicación, ni una atención sanitaria, ni de salud mental, y todas ellas están siendo criminalizadas. Estoy pensando en un pibe o una piba usuaria de Paco, que además de tener un problema severo por la sustancia que consume, tiene otro problema severo, que es la aplicación de la ley, que en vez de aportarle a la atención en salud mental, aporta a que esa persona termine presa. Sí, digamos que es el viejo dicho del porque te quiero te aporreo, o sea, la solución que ve el Estado evidentemente en esto, con la ley 23737, es solucionar las adicciones mediante el encarcelamiento de las personas que tienen problemas de salud. Cuando el Estado lo que debería es desincriminar esa conducta y proveerle tratamiento a todas las personas que tengan un problema con sus consumos. ¿Por qué? Porque existe un margen de personas que no tienen problemas con sus consumos y que la ley de drogas los ha obligado a canjear una posible pena por un tratamiento que no desean hacer o no consideran que necesitan realizarlo y sin embargo lo tienen que hacer, caso contrario deberían cumplir la pena. Gabriela Vassallo, estamos hablando con la abogada Gabriela Vassallo, te pregunto si esto ya forma parte de un debate aquí, en esta casa, en el Parlamento, pero vamos a dejar la respuesta para después de la tanda. Vamos ahora a una tanda y después hablamos con Graciela sobre lo que está pasando en el Parlamento y esta agenda. Cuando sea grande quiero correr rápido. Me gustaría ser señor cuando sea grande. Policía de Misiones. Futbolista. Me gustaría ser como mi mamá. Doctora de Cachorro. Quiero ser doctora o policía, cualquiera de los dos puedo ser. Me llamo Alma y cuando sea grande me gustaría vender ropa. Quiero ser grande, quiero ser como Medo. No me gustan los superhéroes. Nunca me interesaron.
Hay niños que juegan a ser invisibles. No a los gritos, insultos y golpes. Con violencia no se aprende. Ponte en su lugar. UNICEF, por los derechos de los niños. Estamos aquí en el Senado de la Nación hablando de una agenda absolutamente actual que tiene que ver con las drogas, con las sustancias, la ley de drogas, la seguridad, la justicia, los debates parlamentarios, y estamos hablándolo con una invitada de lujo, Gabriela Vassallo. Gabriela Vassallo coordina el área jurídica, es la jefa de jurídicos del Departamento de Jurídicos de una organización civil que se llama SECA, Centro de Estudios de la Cultura Canábica. Gabriela, SECA como organización es un hito en la historia legal de nuestro país. Sí, somos la primera organización que tiene canábico dentro de su denominación social. La palabra canábico. Sí, sí. Eso no es poco. No. Porque les habían negado la personería jurídica. Se nos ha negado y hemos luchado bastante hasta que hemos logrado que se acepte tanto la personería jurídica, el nombre SECA, como el objeto social. O sea que por primera vez en la historia legal de nuestro país, el Estado reconoce como derecho a una organización que tiene la palabra canábico o cannabis en su propio nombre. Antes esto estaba prohibido, lo mismo que le había pasado a la comunidad homosexual argentina, que tardó mucho tiempo en obtener personería jurídica por los pruritos de la época, la cultura de la época. Una cultura que progresivamente vamos cambiando, vamos transformando, y hoy la Inspección General de Justicia de la Nación le reconoce a SECA, Centros de Estudios de la Cultura Canábica, la potestad legal para funcionar, para ejercer su rol ante la sociedad. Exacto. Antes sucedía con asociaciones que luchaban contra las drogas, es decir, las Madres contra el Paco. Sí existía la denominación de una sustancia en el nombre social, pero en organizaciones tendientes a esto, a combatir una sustancia. Es una ampliación en la mirada del Estado sobre lo que es el derecho. Exacto. Porque entonces hoy el Estado argentino reconoce como un bien social la función de dedicarse en la agenda de las drogas no solamente a luchar contra las drogas, como la mayoría de las organizaciones hasta ahora habían obtenido el reconocimiento jurídico, sino que el Estado comienza a comprender otras dimensiones del derecho con respecto a las sustancias, como por ejemplo estudiarlas, promover herramientas jurídicas, instrumentos para el análisis parlamentario. Esa es una de tus tareas. Has asesorado, has dialogado con legisladores y legisladoras para la configuración de proyectos de ley que están en los recintos de diputados y de senados ya presentados. Sí, había habido un acuerdo en su momento de distintos bloques. En esto de lo que vos estás hablando, empezar socialmente a concebir la existencia de un usuario de drogas, más allá de una persona que pueda tener problemas con su consumo. Dejar de criminalizar y dejar de patologizar. Exacto, de estigmatizar a quien consume drogas mediante la criminalización o la patologización. Y a su vez dejar de considerarlo un delincuente, ¿no? Estas tres únicas posibilidades que tenía quien consumía drogas. Ser un delincuente o ser un adicto. Entonces, dentro de esto, yo creo que ha habido un gran avance y en eso es lo que trabaja la despenalización. Porque si bien el consumo de drogas no está penado, está penada la tenencia para consumo. Está penado el cultivo para consumo. La ley actual penaliza la tenencia simple de estupefacientes. Penaliza la tenencia para consumo, la tenencia simple y la tenencia para comercio. Las tres formas de tenencia. Las tres formas de tenencia. Cuando nosotros hicimos esto, debemos recalcar, es interesante marcarlo, que el alcohol, que el tabaco son drogas. Exacto, pero no están definidas como tal dentro de la ley de estupefacientes. Y sin embargo son drogas que están reguladas. Absolutamente. Regulación, por ejemplo, que el alcohol no se puede vender a menores,
que no se puede fumar en un ambiente cerrado, que el tabaco tampoco se le puede vender a menores, hay un impuesto grabado, la regulación es de diferentes formas, ¿no es cierto?, de dónde consumirlas, de a quiénes pueden tener el acceso y también dónde se puede vender y dónde no. En algunos contextos también temporales, por ejemplo, en el marco de eventos culturales, deportivos, no se puede vender alcohol, ni a mayores tampoco, ni en un horario, no se puede, en el marco de los comicios electorales. Digo, las drogas, nuestra sociedad, nuestro Estado, las regula. Al alcohol y al tabaco, que son en la pirámide del daño social claramente las más gravosas, las que se llevan todos los premios, como para pensarlas como un verdadero problema de salud pública, están reguladas. Y hay otras que entonces están tipificadas como estupefacientes, también están reguladas como punibles, o sea, están prohibidas, que es otra forma de regular, que no permite el acceso. Que la prohibición no es una forma de regular, porque la regulación presume la legalidad. Ajá. O sea, para que yo pueda regular una sustancia en este caso, necesito que la comercialización de esa sustancia sea legal. Porque lo que estaría haciendo en ese caso sería decir en qué casos sí se podría. En este caso está penalizada. Por eso decimos que es importante despenalizar para poder discutir qué tipo de regulación debería de tener cada sustancia en el marco de un sistema que funcione más efectivamente y no en el fracaso actual de una política con una ley que la propia Corte Suprema de Justicia ha declarado inconstitucional y el Parlamento ya ha iniciado debates de diferentes formas. Exacto, yo creo que es importante sobre todo despenalizar porque más allá de las consideraciones personales que cualquiera pudiese tener al respecto, creo que hay un punto en el que estamos todos de acuerdo, que es que nadie puede ir a la cárcel por ejercer un plan de vida que decide llevar adelante y con el que no afecta a nadie. Si esa persona llegase a tener algún problema de salud producto de su elección, el Estado tiene que estar no para encarcelarlo, sino para brindarle un tratamiento. Cuando hablamos de que había habido un consenso parlamentario... Es justamente en esto, en que el usuario de drogas es una persona que ejerce un derecho y que por tal no debería ser criminalizado. Y ahí me gustaría hacer la diferencia entre legalización y despenalización. Lo que se debate es la despenalización, es decir, dejar de enviar a los usuarios de drogas a la cárcel o extorsionarlos con penas o imponerles tratamientos compulsivos. No es lo mismo que legalizar. La legalización presume la venta libre de una sustancia. Venta libre con también regulaciones. Siempre hay regulaciones. Podría existir alguna regulación, porque en exacto. el tabaco o el alcohol podríamos decir que son drogas legalizadas y aún así claramente están reguladas. No es venta libre así nomás. Exacto. El Estado presente, el Estado controlando, interviniendo, por ejemplo, no sé, me imagino el INTI, el ANMAT, el Ministerio de Salud desde diversas áreas, la Secretaría de Comercio, digo, deberían de intervenir como en Uruguay, ¿no? Diversas áreas estatales. Exacto. Te hago una pregunta, Gabriela, cuando nosotros hablamos del debate parlamentario, ¿podríamos decir que el consenso en el Parlamento tiene un piso que es estamos de acuerdo con la Corte y estamos de acuerdo con un Estado garantista y con respetar la Constitución, con el artículo 18, que tiene que ver con la presunción de la inocencia? Digo, estamos de acuerdo con que en el Parlamento de despenalizar para arriba es el debate. Exacto. Y que el problema tiene que ver con el entendimiento del legislador para poder asentar en la letra de la ley algo que deje claridad para que no entremos en esta ruleta judicial que hoy estamos. Exactamente. Hoy es una lotería judicial y la verdad es que sí existe consenso en cuanto a no criminalizar al usuario de drogas y a que existe un Estado presente ofreciendo tratamientos, como lo prevé la Ley de Salud Mental, en todos los hospitales públicos del país. Que cualquier usuario de drogas que tenga algún problema con su consumo en ese momento o de modo prolongado puede ir a solucionarlo a cualquier hospital público. La vigente Ley de Salud Mental había sido una de las cuestiones que retrasaron de alguna manera poder completar el círculo del debate sobre la Ley 23737. Había algunos parlamentarios que pedían una ley de adicciones específica. Exacto. Todavía una ley de adicciones específicas no fue sancionada, pero sí existen grandes avances a partir de la ley de salud mental y sobre todo de la reciente separación de la Cedronar de lo que es la persecución del narcotráfico. Es decir, hoy por hoy la Cedronar tiene un desafío que es ofrecer, es como
cómo el Estado va a ofrecer tratamientos y qué es lo que va a hacer el Estado para ayudar a aquellos que tengan un problema con su consumo y reeditar toda esa situación. Hemos tenido numerosos casos de maltratos, de reincidencias en consumos, la idea es que el Estado pueda hacerse cargo por sí mismo y no por terceras personas del ofrecimiento de tratamientos que impliquen no solo la reducción de daños, sino tratamientos que a su vez puedan ser optativos. La reducción de daños, aclaremos a qué nos referimos con la reducción de daños. Reducción de daños es disminuir todos aquellos daños asociados al consumo de la sustancia. Es decir, inclusive la aplicación de leyes como estas. Absolutamente, absolutamente. La despenalización es una reducción de daños, porque a nadie que tenga un problema con una adicción le va a hacer bien a su salud ir preso. Todos los proyectos parlamentarios entonces tienen como piso la despenalización y están empezando a debatirse entonces frente a la tenencia y al consumo, cuántas cantidades, el entendimiento más complejo de la cuestión. Y han cambiado, siento un cambio en el discurso y en las acciones del Ejecutivo, en la voz de la Presidenta cuando habla de no criminalizar, del titular de la Cedronar, Juan Carlos Molina, que va por la misma línea, lo escuchamos al secretario de Seguridad, Berni, diciendo que en su opinión hay que legalizar todo el proceso. La Defensoría General de la Nación también se ha emitido desde hace muchísimos años en favor de la despenalización. Y cambios de opinión, quiero decir, hacia la progresión de la opinión va en esta dirección. Exactamente. El problema que existe en la actualidad es que eso no se trasluce en hechos concretos. Hoy por hoy, los usuarios de estupefacientes siguen siendo todos los días detenidos, demorados. Un detenido por hora en el país por esta ley, un detenido por hora. Exactamente. Y es una realidad. Y es una realidad, a modo de ejemplo te puedo mencionar, nosotros tuvimos una consulta hace unas semanas por un chico que hace más de 9 meses que se encuentra detenido en Marcos Paz por haber cultivado 8 plantas para su consumo sin ningún indicio de venta. En realidad estamos hablando de una planta que nuestro prócer, Manuel Belgrano, escribió un manual recomendando la industrialización del cáñamo como una estrategia para el desarrollo económico de la región. Estamos hablando de una planta que tiene uso industrial, uso medicinal, uso recreativo. En uso medicinal hay avances que dan prueba de la necesidad de legalizar una planta que genera sustancias, medicamentos, por ejemplo, para la epilepsia infantil. Exacto. Hay casos que en Argentina de personas solicitando por uso compasivo la permisión de cultivar para generar ese producto para estos niños que tienen más de 200 ataques de epilepsia por día. Estamos hablando del ejercicio de un derecho. Consumir cannabis, consumir estupefacientes sin afectar a terceros es el ejercicio de un derecho. Es importante destacar que nosotros abonamos a que la política pueda resolver esta deuda social que hay con este atraso cultural. Las drogas, las sustancias no son inocuas. Para nada. Hay que regularlas. Pero hay que regularlas desde la información también. Desde SECA también tendemos un poco a eso, ¿no? Es decir, si una persona decide llevar adelante un consumo, que decida hacerlo de modo responsable, y en eso también tiene que ver la reducción de daños. ¿Qué es lo que la penalización también lleva? La penalización lleva como riesgo que el usuario que desea proveerse de estupefacientes deba dirigirse a villas de emergencia, ser objeto de lesiones por parte de personas que venden, de la propia policía, riesgo a su vida, no saber qué sustancia está consumiendo, no tener conocimientos acerca de cuánto puede consumir, cuánto no puede consumir, cuáles son los daños colaterales que trae el consumo de esa sustancia. Evidentemente es un debate que va a meritar darle continuidad aquí en Artículo 16. Gracias, Gabriela, por estar con nosotros. Las drogas no son inocuas, por eso hay que regularlas. Estamos haciendo un aporte, incluso estás preparando un aporte para pensar el nuevo Código Penal, para fortalecer el anteproyecto, así que vamos a tenerte como invitada para que nos cuentes en qué serían los aportes que está haciendo SECA para el debate del nuevo Código Penal. Gracias. Gracias a vos y nos despedimos hasta otro jueves aquí en el Senado, desde el Salón desde el Salón Eva Perón estamos hoy. Les mandamos un saludo a José María, que lo queremos sanito, y el jueves que viene acá con nosotros. Gracias, Gabriela. Gracias. Chao.